si la voluntad no fuese libre. Si un tirano nos fuerza a cometer un acto malo, amenazándonos, por ejemplo, en caso de no obedecerle, estamos entonces obligados a hacer algo, a la vez involuntariamente porque no queríamos hacerlo, y voluntariamente porque hemos elegido a pesar de todo hacerlo. Aristóteles liga la libertad a la razón. Considera que un hombre que conoce el bien no puede dejar de actuar de acuerdo con él. Lo único que puede suceder es que no nos dejen actuar. Pero en la medida de lo razonable, la actuación libre en favor del bien predomina siempre, porque no se supone que el hombre esté en ningún sentido radicalmente corrompido. Así pensaban los griegos. Los autores cristianos, especialmente a partir de San Agustín, colocaron el problema de la libertad dentro de un marco muy distinto. El marco del conflicto entre la libertad humana y la llamada predestinación divina, la presciencia. En general, los cristianos estimaron que la libertad frente a la coacción, es insuficiente. Tampoco es suficiente en general la libertad de elección. El libre albedrío puede usarse bien o puede usarse mal. Ovidio proclama que aprueba el bien, pero sigue el mal. Desde el momento en que se proclamó que la naturaleza del hombre había sido completamente corrompida por el pecado original, lo que sorprendió fue no que el libre albedrío pudiera ser usado para el bien o para el mal, sino que fuera usado para el bien. De ahí la insistencia en la gracia. Agustín distingue entre el libre albedrío como posibilidad de elección y libertad propiamente dicha. El libre albedrío está íntimamente ligado al ejercicio de la voluntad. La voluntad puede inclinarse, y sin el auxilio de Dios, se inclina hacia el pecado. No basta en saber lo que es el bien. A la cuestión de cómo puede conciliarse la libertad de elección del hombre con la presciencia divina, según San Agustín, son conciliables, lo cual no explica lo que puede llamarse el misterio de la libertad. Los escolásticos trataron abundantemente de las cuestiones relativas al libre albedrío, a la libertad, a la voluntad, a la gracia. El intelecto aprehende el bien como objeto de voluntad. Parece de este modo que la libertad quede eliminada. Pero la libertad, lo que se ha llamado luego una espontaneidad, consiste en seguir el movimiento natural propio de un ser, seguir el movimiento hacia el bien. Así no hay libertad sin elección, pero la libertad no consiste únicamente en elegir, y menos todavía en elegirse completa y absolutamente a sí mismos. En esta elección puede haber error, elegirse mal o elegir mal. Si el hombre elige por sí mismo y sin ayuda de Dios, elegirá ciertamente el mal, dicen los escolásticos. La libertad no es mera libertad de indiferencia, sino libertad de diferencias. La teoría de la libertad de Santo Tomás en gran parte fue fundada sobre Aristóteles. Hay varios tipos de libertad. La de libertad de simplemente querer o rehusar algo, o rehusar los efectos posibles de aquello que se elige. Durante la Edad Media se discutió frecuentemente la cuestión de la indiferencia en la elección. Se debatió la cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad entre libertad humana y presciencia divina. Muchas y muy sutiles teorías fueron sacadas al respecto, propuestas en el siglo XVI, XVII, acerca, por ejemplo, de cómo Dios mueve la voluntad del hombre. Desde el siglo XVI se planteó así el problema de si se puede decirse que el hombre es libre cuando se declara que hay determinismo en la naturaleza. Es el problema de la libertad contra la necesidad. Este problema ha suscitado la mayor parte de los debates entre los llamados libertarios o los llamados necesitarios. Algunos autores modernos, Spinoza sobre todo, en parte Leibniz, en parte también, aunque por razones distintas, Hegel, sostuvieron que la libertad consiste fundamentalmente en seguir la propia naturaleza. Spinoza es considerado por ello como un determinista.
Leibniz intentó conciliar el determinismo con la libertad. Hobbes, Locke, Voltaire tendieron a destacar el elemento de lo que quiero en el ser libre. Kant ve si la necesidad ahoga la libertad o si ésta podría subsistir frente a la necesidad. Se trata de saber cómo eran posibles la libertad y la necesidad. Kant establece que en el reino de la naturaleza hay completo determinismo. Es totalmente imposible salvar dentro de la naturaleza la libertad. Esta, en cambio, aparece dentro del reino moral. La libertad en suma no puede ser una cuestión física, es solo y únicamente una cuestión moral. La libertad es un postulado de la moralidad. Esto significa únicamente que el hombre es libre porque no es enteramente una realidad natural. Por ello puede introducir dentro del mundo posibles comienzos de nuevas causaciones. En la naturaleza no hay tales comienzos, todo en ella es continuación. En su carácter empírico, el individuo debe someterse a las leyes de la naturaleza. En su carácter inteligible, este mismo individuo puede considerarse como libre. De este modo, la libertad queda justificada. La libertad no es atributo de ninguna realidad, es un acto. La libertad es pura y simple posibilidad. Hegel consigue la libertad como libertad de la idea. La libertad de la idea no consiste en un libre albedrío. La libertad verdadera, supone Hegel, no es el azar, sino la determinación racional del propio ser. Libertad es ser sí mismo. Y durante el siglo XIX abundaron los debates en torno a la noción de libertad, en torno a si el hombre es o puede ser libre respecto a los fenómenos de la naturaleza como respecto a la sociedad. Los materialistas, mecanistas, se inclinaron a favor del determinismo. Los espiritualistas sostenían que la libertad es posible. Hubo muchas posiciones intermedias, pero también muchos los modos de entender la libertad y los argumentos para negarla y para afirmarla. Con eso apenas empezamos a pensar. Algún día podremos ver si estos hombres disueltos en la masa hoy son realmente tan libres como lo pretenden.